Hola mis estimados estudiantes, les saluda Mr. Henry. Este es el primero de algunos videos que haré y que obviamente subiré a mi blog sobre temas académicos, tanto a nivel de colegio como de las materias que doy en universidad. Este es un tema que se ve tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad y es un tema que se usa bastantísimo en ambas áreas. Se llama ecuaciones cuadráticas. Y ya por el nombrecito y lo que le puse ahí, ustedes quizá ya se están dando cuenta el por qué se llama ecuaciones cuadráticas. Pero bueno, comencemos con el tema y vamos con la introducción. Lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de una ecuación cuadrática, lo cual también significa que es una función. Una ecuación cuando se grafica se vuelve una función, es decir, graficarla en un plano cartesiano. Ahora bien, ¿por qué se llama cuadrática? Porque su variable x, su variable independiente, tiene un exponente al cuadrado. Si se fijan, les acabo de decir su variable independiente. Ya mismo les explico a qué me refiero cuando digo variable independiente o cuando digo variable dependiente. Por ahora tenemos que tener en claro que se llama cuadrática porque a pesar de que aquí hay una x que está elevada a la primera potencia y por eso no se ve, acá hay un exponente mayor, es decir el 2, y está elevado al cuadrado. Esto es lo que hace que la función o la ecuación se denomine cuadrática. En caso de que esté elevado a otro exponente, sea 3, sea 4, sea 5, irá adoptando diferentes nombres, será una función polinómica. ¿Ok? Por ahora tenemos que tener en claro esto. Se llama cuadrática porque su mayor exponente, me refiero a las x, es el 2. Ahora bien, para hacerles un recuerdo de a qué me refiero con variable dependiente y variable independiente, primero grafiquemos, o mejor dicho, reescribamos esta función cuadrática de la forma en la que estamos acostumbrados a estudiarla en secundaria, en bachillerato. Primero, esta f significa que es una función denominada con la letra f, puede ser denominada con g, con h, con i, con lo que ustedes quieran. Por ahora nosotros estamos diciendo que es una función f que depende de x. Y si ustedes se fijan, las x están acá. Si lo reescribimos para graficarlo en el plano cartesiano, deberíamos reemplazar esto que está aquí simplemente por una y. El resto lo vamos a poner exactamente igual y vamos a decir y igual x cuadrado menos 2x y menos 8. ¿Ok? Disculpen la letra, pero aún no me acostumbro a utilizar esta tableta y esta pluma táctil. Pero bueno, ok, entremos en tema. Ahora sí, si se fijan, nosotros tenemos aquí una letra y. En el otro extremo de la ecuación, de la igualdad, nosotros tenemos una x que está elevada al cuadrado, otra x, exactamente lo mismo, una x, pero esta está elevada a la primera potencia. La y, esta de aquí, siempre va a ser la variable dependiente. Lo voy a poner aquí simplemente con las tres primeras letras. Dependiente. ¿Por qué se llama variable dependiente? Porque si ustedes se fijan, depende de los valores que tenga esta x y esta x de acá. Eso quiere decir que si esta x y esta x tienen 1, al procesar esto, y tendrá un valor. Pero si x toma otro valor, inmediatamente el resultado de esta operación hará que y tenga también otro valor. Si ustedes se fijan, y siempre va a depender de lo que la x le diga. Por eso es que la x se llama variable dependiente. Perdón, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto porque la x en realidad se llama independiente. Lo voy a escribir correctamente. Independiente. ¿Ok? Eso quiere decir que tanto esta x como la que está aquí
son las variables independientes de esta función, de este problema. Son independientes ¿por qué? Porque x puede tomar el valor que ella quiera. Y una vez que nosotros resolvamos esta operación, y va a tener recién ahí un valor. Insisto, y se llama dependiente porque siempre va a depender de lo que le diga la x. Y x sí es independiente porque x puede tener el valor que ella quiera. De hecho, el investigador que esté utilizando esta función, es decir, ustedes, pueden asignarle a la tabla de valores de x, si es que lo estuvieran haciendo por ese método, pueden asignarle el valor que ustedes deseen. Vamos a hacer un ejemplo, aunque no es el caso en este momento, pero vamos a hacer un ejemplo en el que le vamos a dar a x el valor que nosotros queramos y nos vamos a dar cuenta que y recién ahí va a tener un resultado. Luego le vamos a asignar a la x otro valor, sea cual sea, y y va a cambiar su resultado. Eso hace que la y sea denominada como variable dependiente. ¿Ok? Vamos allá. Decimos primero que x va a tener un valor que nosotros vamos a poner como 2. Se me ocurre 2. Vamos a ver cuánto resulta en y. Entonces, y es igual, y reemplacemos todas las x que veamos por este 2. Acá lo que tenemos es una x, pero elevada al cuadrado. Entonces, x ya no va a ser x, va a ser 2. Y va a seguir estando elevado al cuadrado. El resto lo copiamos igual. Menos 2. Y esta x que está acá, la vamos a reemplazar por el valor que dijimos. 2. El menos 8, pues obviamente lo copiamos tal cual porque no tiene nada que ver con las x. Ahora, esto nos va a dar como resultado 4 menos 4 menos 8. Si se fijan, este resultado, mejor dicho, el valor que va a adoptar y en este caso es menos 8. ¿Ok? Primer ejemplo. Ahora vamos a hacer que x sea igual a 3, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a repetir el mismo procedimiento. Entonces reemplacemos 3 al cuadrado menos 2 por x, pero x en este caso vale 3. Y finalmente menos 8. Entonces la y es igual a 9 menos 6 menos 8. Entonces la y es igual a menos 5. Con esto queda comprobado de que el valor de y siempre va a cambiar dependiendo de lo que diga x. Y x puede tener el valor que ella quiera, es decir, que ustedes le quieran poner. Entonces, esa es la razón por la cual y es dependiente, porque depende de lo que diga x. Y x es la independiente. ¿Ok? Entendido esto, que solamente es un concepto inicial, vamos a pasar a la siguiente página para hacer un ejercicio. No sin antes explicarles que nosotros tenemos varios métodos para resolver una función cuadrática, para poder graficarla. El primero de ellos es el método de la ecuación h y k. El segundo es el método de la tabla de valores, pero tenemos que utilizar por lo menos 10 coordenadas. El tercero es un método algebraico denominado límites y derivadas. Y finalmente el cuarto método es el que les estoy enseñando en este momento. Los tres métodos anteriores son bastante largos y bastante complejos. Por lo tanto, he decidido enseñarles primero el cuarto método para que vayan adiestrándose poco a poco en el desarrollo de ecuaciones o funciones cuadráticas. Insisto, son 4 métodos. Con los 4 métodos se puede resolver. Sin embargo, este es el más sencillo y de hecho es el más usado incluso a nivel de universidad. Entonces, vamos a la siguiente página para que comencemos a desarrollar el ejercicio. Necesitamos saber antes que nada que los coeficientes, es decir, los numeritos que están al lado de la variable x, tienen una denominación. Por ejemplo, esta x elevada al cuadrado tiene aquí al lado un coeficiente 1, pero como es 1 y 1 por x es x mismo, el 1 no se lo coloca, simplemente se lo sobreentiende. ¿Ok? Pero hay un 1. Entonces, este coeficiente que está al lado de la x que está elevada al cuadrado, este coeficiente se va a denominar siempre como a.
lo dejo señalado con esta flecha. Entonces en este caso A vale 1. 1 positivo, cabe recalcar. En el caso de B siempre va a ser el coeficiente que está al lado de la X que está elevada a la primera potencia. Que en este caso el valor de B es menos 2. Recuerden por favor, cada número tiene su signo. Muchísima gente comete el error de olvidarse del signo, simplemente colocan el 2. Y esto no es un 2, esto es un menos 2. Y el signo puede ser causa de que desarrollen mal el ejercicio. Ahora bien, el coeficiente C es aquel coeficiente que en cambio no tiene explícita una variable x, aunque aquí en realidad sí hay una x. Lo que sucede es que esta x está elevado a la 0, y como está elevado a la 0 es 1. Y como es 1, 8 por 1 es 8 mismo, negativo obviamente. Entonces, el coeficiente que está solito, sin variable, va a ser c. Por lo tanto, el valor de c es de 8 negativo. ¿Ok? Nunca se olviden, por favor, de los coeficientes. Ahora bien, algo que también quería explicarles antes de comenzar a graficar una función cuadrática es que dependiendo del coeficiente a, si es positivo, si esta a es positiva, vamos a poner aquí, asumiendo que a es positivo, no importa el valor, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquiera. Pero si es positivo, nosotros vamos a tener en el plano cartesiano, graficando esta función, una parábola que va hacia arriba. ¿Ok? Las dos patitas de la parábola van a ir hacia arriba cuando el valor de a es positivo. Obviamente aquí está mal graficado, tenemos que graficarlo bien, pero la idea es que ustedes sepan, con solo ver el ejercicio, que su parábola va a quedar para arriba si es que a es positivo. Si es que por A o B razones la letra A o el coeficiente A sea un valor negativo, por ejemplo menos 1, menos 2, menos 3, cualquiera, nosotros de antemano, solo viendo el ejercicio, sabemos que vamos a tener una parábola con sus patitas hacia abajo. ¿Ok? Esta tercera lámina precisamente es para que ustedes sepan cómo identificar si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo solo a simple vista, viendo el coeficiente A, si es positivo o si es negativo. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Ahora sí, para que ustedes sepan, esta función cuadrática se resuelve utilizando la fórmula general cuadrática, que es la que ustedes ven del lado derecho. Esta fórmula es la más sencilla de todas y de hecho si ustedes practican y resuelven ejercicios unas 2, 3 o 4 veces, se van a dar cuenta que esta fórmula, que parece complicada, la van a terminar escribiendo solitos, sin pensarla, casi sin recordarla incluso. Se los cuento porque durante este año he trabajado algunos ejercicios con mis estudiantes de primero bachillerato y ellos hoy en día escriben esta fórmula casi sin pensarla, escriben por inercia. Ahora, simplemente les quiero explicar qué significa x, 1 y 2. Esta fórmula siempre va a dar como resultado dos números. Ustedes están acostumbrados a resolver algo y que les dé un numerito como resultado. Bueno, esta fórmula por lo general va a dar dos resultados. Incluso cuando les dé un resultado, pues se entiende que el otro es 0. ¿Ok? Pero esta fórmula siempre les va a dar dos resultados posibles que satisfacen esta función. Entonces, vamos a resolverlo. Recuerden que en la lámina pasada nosotros habíamos identificado que el valor de A es 1, que el valor de B es menos 2 y que el valor de C es menos 8. Entonces simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Y nosotros decimos que EX, el valor de X, es igual a menos B. Menos B significa menos lo que está en B, pero en B está menos 2. Entonces estaremos diciendo menos menos 2. Pero ustedes saben que menos con menos por ley de signos da más. Entonces en realidad aquí va el 2. Más menos, lo copiamos tal cual como dice ahí. Tenemos un radical que también lo vamos a copiar tal cual.
Y decimos, o mejor dicho, vemos que hay una b que está elevada al cuadrado. ¿Pero cuánto vale b? B vale menos 2. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado. Seguimos copiando el resto. Menos 4 por lo que está en A. ¿Pero cuánto vale A? A vale 1. Colocamos 1. Y C, ¿pero cuánto vale C? Vale menos 8. Cerramos este radical y vemos que hay una raya de fracción, entonces también la colocamos. Dice 2 por el valor de A, 2, y A vale 1. Entonces comencemos a resolver esto. X nos da 2 más menos raíz, menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo. Recuerden, base negativa, exponente par, resultado positivo. Aquí hay una ley de signos, si se fijan. Menos por más da menos, y menos por menos da más. Entonces en realidad el resultado aquí es positivo. 4 por 1, 4, y por 8, 32. Cerramos el radical. Y abajo ya sabemos que 2 por 1 nos da 2. Disculpen lo chueca de las líneas, pero insisto, no me acostumbro a utilizar esta pluma interactiva. Déjenme borrar esa pequeña raya que salió ahí sin querer. Ya está. Ahora bien, sigamos resolviendo esto. Decimos que x entonces vale 2 más menos raíz de ¿cuánto? 36. Y esto sobre 2. Seguimos resolviendo y vemos que 2 más menos raíz de 36 siempre va a ser 6 sobre 2. Ahora chicos, si se dan cuenta, aquí vamos a tener que utilizar dos escenarios. Y por eso es que nos da dos respuestas. Porque si ustedes se fijan, 6 tiene al mismo tiempo signo positivo y al mismo tiempo tiene signo negativo. Entonces, por un lado, y esta va a ser la primera respuesta, x1, vamos a tener 2 y el 6 con el signo más sobre 2. Entonces, x1 me da 8 sobre 2. Esto quiere decir que x1 es igual a 4. Vamos a dividir los dos escenarios. ¿Okay? Vamos a poner aquí una raya. Vamos. Vamos a lo chueca nuevamente. Listo. Y el escenario número 2, en el que vamos a encontrar el segundo resultado, es decir, la x número 2. Pero ya que usamos el 6 con signo positivo, ahora tenemos que usar el 6, pero con el otro signo que tenía, que es negativo. Entonces vamos a colocar 2 menos 6 sobre 2. La segunda x nos da 2 menos 6 nos da menos 4. Chicos, por favor, nunca se olviden de los signos. Y finalmente x2, 4 para 2 es 2, pero como está el menos es negativo, menos 2. Entonces chicos, estos son los dos resultados que esa ecuación general cuadrática les ha dado. Por un lado, vale menos 2 y por otro lado vale 4. ¿Ok? Por favor, anoten esto en alguna parte de su hojita, en la parte de arriba, no lo sé, porque estos dos datos los vamos a necesitar más adelante. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, yo aquí ya he anotado nuevamente el ejercicio, que es la función cuadrática. He anotado los dos valores que nos salieron, menos 2 y 4, o 4 y menos 2. En realidad no importa el orden, ¿ok? Pero nos hace falta un dato adicional, que es la coordenada del vértice, que yo he denominado con la letra B. Como es una coordenada, vamos a tener su parte de x y su parte de y. Por eso los puse para que recuerden esta x y esta y. Entonces necesitamos la coordenada de x y necesitamos la coordenada en y. ¿Cómo se saca la coordenada en x? Que es lo que vamos a rellenar aquí, con esta fórmula, que es súper sencilla si se dan cuenta. Entonces simplemente sigámosla. Menos b, se parece a la anterior.
menos lo que está en B, pero en B está menos 2, entonces menos menos 2 me da 2, sobre 2 y el valor de A, que es 1. 2 por 1 2, y 2 para 2 nos da 1. Ya tengo mi primera coordenada en X. 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar la coordenada en Y? Bueno, eso es sencillo. Acuérdense que yo les dije que esto, reemplazando, era Y. Entonces, Y es igual a todo esto. Pero como ahora tengo mi valor de X que está aquí, simplemente puedo o debo reemplazar. Entonces yo digo, Y es igual a X al cuadrado, pero X vale 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 2 por lo que vale X, y X vale 1. Entonces, 1. Y finalmente menos 8. Ahora bien, 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, y menos 8. Entonces el valor de Y será igual a menos 9. Ya tenemos Y. Entonces lo colocamos acá. Menos 9. Ahora sí, chicos, tenemos todo lo que necesitamos para graficar. Lo único que nos queda entonces es eso, graficar. Primero, ubicamos en el eje de las X. Recuerden que en el plano cartesiano esto es el eje de las Y. Y este es el eje de las X. Esta es la parte negativa de X. Y esta es la parte negativa de Y. Ahora bien, tenemos que graficar estos dos puntos en X. ¿Ok? Es menos 2 y 4. Vamos a suponer que esto es menos 1 y esto es menos 2. Vamos a ponerlo aquí, menos 2. Entonces nuestro primer punto está aquí, aquí. Voy a tratar de hacerlo a manera de círculo para que sepan que este es el primer punto. Y el otro nos dice que está en 4. Entonces vamos a graficarlo. Ustedes tienen cuaderno cuadriculado, así que se les va a hacer mucho más fácil que a mí. 4 entonces está aquí, 4. Igual trataré de hacer un círculo para que ustedes sepan que tenemos este dato. Ok, ahora graficamos esta coordenada. Nos dice que es 1 en X, pero menos 9 en Y. 1 ya lo tenemos, lo graficamos aquí. Ahora solo tenemos que bajar hasta 9, negativo. Vamos a suponer que está aquí. Insisto, ustedes tienen un cuaderno cuadriculado. Solo cuenten los cuadritos. Ahí está. Entonces, 1 que está aquí, es esta rayita, baja hasta 9. Y si ustedes recuerdan, y lo escribí arriba, es esto el vértice. Es decir, la parte más baja de la parábola. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Simplemente tienen que unir los tres puntos en forma de una U. Viene desde aquí, se une con el vértice y luego avanza hasta el otro. Y vamos a hacer que las patitas avancen. Recuerden que las funciones son infinitas, entonces estas patitas van a ir subiendo infinitamente hasta arriba. De la misma forma se graficaría si este vértice hubiera salido arriba, hubiera salido una U, pero con las patitas hacia abajo. En este caso el ejercicio queda resuelto de esta manera. Se dan cuenta, es bastante sencillo, son operaciones muy básicas, no trabajamos con álgebra mayormente. En los otros ejercicios sí hay que trabajar con factorización y con una mezcla de otros conocimientos. Para este, si se dan cuenta, fueron solo operaciones fundamentales. Por eso les decía que es el método primero más fácil, y por ser el más fácil es el más utilizado. Entonces, ahí está resuelta tanto la ecuación cuadrática como lo necesario para poder graficar esa ecuación. Y es todo lo que necesitábamos hacer. Ahora, chicos, consejo. Hay un estudiante que ya se lo recomendé, ya la probó y me dijo que está interesante, pero esta aplicación que ustedes ven aquí está disponible para Android. La verdad no he probado en iOS, es decir, en iPhone, iPads, pero sé que para todo Android está disponible. Se llama Calculadora Científica de MATLAB. Descárguensela, ingresan la ecuación como lo pueden ver aquí y el programa se encarga de verificarlo en su teléfono o en su tableta.
Si ven aquí, son los dos puntos que les mencioné, -2 y 4, y acá está la coordenada del vértice, 1 y -9. Entonces, esta aplicación no les resuelve todo el ejercicio, solo lo grafica directamente, pero les puede servir para comprobar si sus deberes están bien hechos o lo que estén repasando para el examen está bien resuelto. Entonces les recomiendo que instalen esto en sus teléfonos, en sus tabletas y practiquen con esto. Finalmente, consejo personal, chicos, les he puesto estas imágenes para explicarles algo. Las matemáticas siempre se van a ver así, difíciles. Pero en primer lugar, con la práctica son súper fáciles. Segundo, es muy importante saber las matemáticas ya que gracias a ellas tenemos los inventos que hoy en día nos sirven para divertirnos, para distraernos, para llevar una vida confortable, nos sirven para llevar una economía más precisa, es decir, administrar correctamente los fondos, el dinero, nos sirven para el desarrollo de medicamentos y nos sirven para el desarrollo también de productos que a todos nos gustan, consolas, aparatos de video, teléfonos, etc. Entonces, las matemáticas tienen un valor fundamental en nuestras vidas y ya que son tan importantes, debemos aprender a tenerles un poquito de gusto. Y el mejor consejo que les puedo dar es practiquen. De cada cosa que aprendan, hagan al menos unos 6 ejercicios, 7 ejercicios. Y se van a dar cuenta que es tan sencillo que incluso se vuelve entretenido hacer un deber de estos. Entonces, bueno, ese es el consejito de hoy respecto a este video. Y para terminarlo, porque se está volviendo muy grande, Mr. Henry les desea suerte en este tema, en los exámenes, lecciones, deberes que tengan que hacer. Y pues fue un gusto haber hecho este video para ustedes. Que tengan buen día.